Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén genial. Hoy me encuentro sumamente emocionado porque tengo algo especial que compartir con ustedes, algo que sé que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, pero con un enfoque particular, la vida de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la increíble Demet Özdemir. Para aquellos que aún no la conocen, permítanme presentarles a una verdadera estrella. Demet es una fuerza de la naturaleza. Su sonrisa simplemente ilumina la pantalla, su talento actoral es innegable y su carisma es absolutamente arrollador. Ha protagonizado dramas turcos que han conquistado corazones en todo el mundo, y es una de las actrices más solicitadas y admiradas de la industria. Pero hoy, no nos limitaremos a hablar de sus logros en la pantalla. Hoy nos adentraremos en una confesión, una que rompe corazones y revela la verdad detrás de la fachada. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí lo estoy. Recientemente Demet, en una entrevista que concedió, se abrió como nunca antes sobre su vida personal y profesional. Y créanme, lo que reveló fue impactante. No solo compartió detalles sobre su éxito, sino también sobre los desafíos, los sacrificios, y sobre todo, las emociones que ha experimentado a lo largo de su carrera y vida. La frase clave, la que desató un torbellino en las redes sociales y dejó a sus fans boquiabiertos, fue: todo fue real. ¿Qué implica exactamente esta afirmación? Prepárense porque la historia es mucho más profunda de lo que podríamos haber imaginado. Demet siempre ha sido conocida por su profesionalismo y su discreción. Generalmente evita los escándalos y mantiene su vida privada, privada. Se concentra en su trabajo y en sus proyectos. Por eso, cuando decidió compartir esta verdad, fue un momento verdaderamente histórico. Pero, ¿de qué estamos hablando concretamente? Para entender mejor, es necesario retroceder a algunas de las series y películas más icónicas en la carrera de Demet. Pensemos en Erkencikus o Pájaro Soñador, donde compartió pantalla con el talentoso Can Yaman. La química entre ellos era innegable, y los rumores de un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Fans de todo el mundo se enamoraron de esta pareja y, por supuesto, la esperanza de verlos juntos fuera de la pantalla era palpable. ¿Recuerdan las entrevistas, las fotos, los eventos promocionales? Era prácticamente imposible no sentir la tensión, la conexión que emanaba de ellos. Y aquí es donde entra la confesión, el núcleo de nuestra historia. Demet no solo interpretó un papel, no solo actuó las escenas de amor y pasión. Todo fue real, afirmó. Y con esa frase, confirmó lo que muchos fans sospechaban, que el romance traspasó la ficción. Imaginen la emoción, el vértigo, la adrenalina de vivir una historia de amor tan intensa, tan pública, mientras trabajas arduamente en un set de filmación. Es como si la vida misma imitara al arte y el resultado fue inolvidable. Un torbellino de emociones, donde la realidad y la fantasía se entrelazan. Pero la historia, como sabemos, no termina ahí. Las relaciones en el mundo del espectáculo, lamentablemente, pueden ser complicadas. La presión mediática constante, las apretadas agendas de trabajo, las expectativas de los fans, la exigencia de los productores, todo eso puede afectar la dinámica de cualquier pareja. En el caso de Demet y Can, las cosas no fueron diferentes. Aunque la llama del amor se encendió con fuerza, las circunstancias, la presión, y quizás las diferentes prioridades en ese momento de sus vidas, les impidieron construir una relación duradera. Fue una historia de amor intensa, apasionada, que marcó a ambos, pero también, lamentablemente, efímera. Demet, en la entrevista, habló con honestidad sobre el dolor que supuso esa ruptura. Reconoció que fue un momento muy difícil, que le costó mucho superar. Pero también, y esto es crucial, destacó la importancia de la experiencia. A pesar del sufrimiento, aprendió muchísimo sobre sí misma, sobre el amor, sobre las relaciones interpersonales. Y utilizó esa experiencia, esa vulnerabilidad, para crecer como persona y como artista. Y eso, amigos, es precisamente lo que hace a Demet tan especial. No solo es una actriz talentosa, también es una persona valiente, auténtica y genuina. No tiene miedo de mostrarse tal cual es, con sus aciertos y sus errores. No se esconde detrás de máscaras ni de personajes. Y eso es algo que sus fans valoran enormemente y que la ha conectado con una audiencia global. Ahora pensemos en sus trabajos posteriores.
¿Cómo influyó la experiencia de Erkenci en sus siguientes papeles? ¿Cómo se tradujo ese dolor, esa alegría, esa pasión en sus interpretaciones? Es algo que podemos percibir en la sutileza de sus expresiones, en la intensidad de sus miradas, en la forma en que se conecta con sus personajes. La capacidad de Demet para transmitir emociones. Para llegar al corazón del espectador, es innegable y es parte de su magia. Tomemos por ejemplo Dodu Une Kaderindir, o Mi hogar, mi destino. En esta serie Demet interpreta a Zeynep, una joven que ha tenido una vida difícil. La complejidad del personaje, la profundidad de sus emociones, la lucha por la supervivencia y la búsqueda de un lugar al que pertenecer, todo esto exige una gran capacidad actoral y Demet, con su experiencia, con su vulnerabilidad, logra crear una interpretación que te llega al corazón. Es imposible no empatizar con ella, no sentir su dolor, no celebrar sus triunfos y la búsqueda constante de su identidad. Luego llegamos a su papel en Anfara, o Mi nombre es Farah. Esta serie ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, y ha consolidado a Demet como una de las actrices más versátiles de Turquía. Su interpretación de Farah, una mujer fuerte, decidida y resiliente que debe proteger a su hijo, es simplemente magistral. La actuación de Demet es impecable, y es evidente que se entrega por completo a su personaje. Logra transmitir la angustia, el miedo y sobre todo, el amor incondicional de una madre. Es una actuación que te atrapa y te mantiene al borde del asiento. Pero volviendo al tema principal, la confesión de Demet nos invita a reflexionar sobre varias cosas. En primer lugar, nos muestra que las celebridades son personas reales, con sentimientos, emociones y experiencias como las nuestras. A menudo idealizamos a las estrellas, las vemos como seres perfectos e inalcanzables, y olvidamos que son humanos, con todas sus virtudes y defectos. Pero la verdad es que también sufren, aman, se equivocan, aprenden y atraviesan situaciones complicadas como cualquier persona. En segundo lugar, nos recuerda que el amor en todas sus formas es una experiencia humana universal. No importa si eres una estrella de cine o una persona común y corriente, todos anhelamos amar y ser amados. Y a veces ese amor puede ser intenso, apasionado y doloroso. Las relaciones sentimentales son complicadas y pueden ser una fuente de alegría inmensa, pero también de dolor y sufrimiento. Pero incluso en el dolor hay aprendizaje, crecimiento y la posibilidad de encontrar la felicidad. La resiliencia que mostramos ante las adversidades es lo que nos hace crecer como individuos. Y tercero, nos enseña la importancia de la autenticidad. Demet no se ha escondido, no ha mentido, no ha fingido. Ha compartido su verdad y con eso ha demostrado que es una persona valiente y sincera. Su confesión nos inspira a ser nosotros mismos, a no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad, a vivir la vida con pasión y autenticidad. A mostrarnos tal cual somos sin importar el que dirán, a abrazar nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, porque son las que nos hacen ser quienes somos. Así que, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? Que la confesión de Demet Özdemir no es solo un chisme de celebridades. Es una ventana a su alma, una invitación a conocerla más allá de la pantalla. Es una lección sobre el amor, la pérdida, el crecimiento y la importancia de ser auténticos. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, todo fue real, y que la realidad, con sus luces y sombras, es lo que nos hace humanos. Pero profundicemos un poco más en la carrera y la personalidad de Demet. ¿Qué la hace destacar entre tantas actrices talentosas en Turquía? Creo que hay varios factores que la distinguen. Su versatilidad Demet ha demostrado una capacidad asombrosa para interpretar roles muy diversos. Desde personajes románticos y alegres hasta mujeres fuertes y complejas, Demet se adapta con facilidad a cada papel, demostrando una gran habilidad para meterse en la piel de sus personajes. Su carisma natural Demet tiene una sonrisa que ilumina la pantalla, y su energía y carisma son contagiosos. Es una persona que transmite alegría y positividad, lo que la hace muy cercana al público. Su compromiso con su trabajo Demet es una actriz muy profesional y dedicada. Se prepara a fondo para cada papel, investigando y trabajando arduamente para ofrecer la mejor interpretación posible. Su capacidad para conectar con el público Demet tiene una habilidad especial para conectar con el público, para transmitir emociones y hacer que el espectador se sienta identificado con sus personajes.
Asterisco 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 su autenticidad asterisco asterisco como ya hemos mencionado, Demet es una persona auténtica y genuina. No tiene miedo de mostrarse tal cual es, lo que la hace muy cercana y confiable para sus fans. Además de su talento y su personalidad, es importante destacar el arduo trabajo que Demet ha realizado para llegar a donde está hoy. La industria del entretenimiento en Turquía es muy competitiva, y Demet ha tenido que luchar mucho para abrirse camino y demostrar su valía. Ha participado en numerosos castings, ha estudiado actuación y ha trabajado incansablemente para mejorar sus habilidades. Su éxito es el resultado de su talento, su dedicación y su perseverancia. La confesión de Demet también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las celebridades. Hoy en día, la vida de las estrellas está constantemente expuesta a la mirada pública, y las redes sociales juegan un papel muy importante en la forma en que los fans se relacionan con ellas. Por un lado, las redes sociales permiten a las celebridades conectar directamente con sus fans, compartir su día a día y mostrar su lado más personal. Por otro lado, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy altas, y las celebridades pueden sentirse obligadas a mantener una imagen perfecta y a ocultar sus verdaderos sentimientos. Demet, a pesar de la presión mediática, ha decidido ser honesta y compartir su verdad con el mundo. Esto demuestra su valentía y su autenticidad, y es algo que sus fans valoran mucho. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sus propios problemas y preocupaciones, y que merecen respeto y privacidad. En resumen, la confesión de Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es una historia sobre el amor, la pérdida, el crecimiento y la importancia de ser auténticos. Es una lección sobre la vida, y sobre cómo afrontar las dificultades con valentía y resiliencia. Es una invitación a conocer a Demet más allá de la pantalla, y a admirar su talento, su personalidad y su autenticidad. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me emociona saber que tenemos una comunidad tan grande y apasionada. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Me ayuda muchísimo saber que les gusta el contenido que hago. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así más gente podrá conocer la historia de Demet. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Qué otras celebridades les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Pero aún hay más, porque la carrera de Demet no solo se reduce a sus papeles en televisión. Su incursión en el cine también ha sido destacada. Películas como... En estas películas, Demet ha tenido la oportunidad de demostrar su versatilidad y su talento actoral en la pantalla grande. Además de su trabajo como actriz, Demet también es conocida por su compromiso con diversas causas sociales. Apoya activamente a organizaciones benéficas y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Su compromiso con la sociedad es otro aspecto que la hace destacar como persona. Volviendo a la confesión, es importante entender que el hecho de que todo fuera real, no implica necesariamente que todo fuera un cuento de hadas. Las relaciones, incluso las que comienzan con mucha pasión, pueden ser complicadas y dolorosas. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas de los fans pueden ejercer mucha presión sobre una pareja. En el caso de Demet y Can, es posible que las circunstancias simplemente no fueran las ideales para construir una relación duradera. La importancia de esta confesión radica en la honestidad de Demet. Al compartir su verdad, ha demostrado que es una persona real, con sentimientos y experiencias como las de cualquiera. Ha abierto su corazón al público, y ha permitido que sus fans la conozcan más allá de la pantalla. Y eso es lo que hace que Demet sea tan especial. No solo es una actriz talentosa, sino también una persona valiente, auténtica y genuina. No tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus aciertos y sus errores. No se esconde detrás de máscaras ni de personajes. Y eso es algo que sus fans valoran muchísimo. La confesión de Demet también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la privacidad.
En el mundo del espectáculo, las celebridades son constantemente observadas y juzgadas. Sus vidas personales son a menudo objeto de especulación y rumorología. Demet, al compartir su verdad, ha desafiado las expectativas y ha demostrado que es posible mantener la autenticidad y la integridad incluso en el ojo público. En conclusión, la confesión de Demet Özdemir es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es una historia sobre el amor, la pérdida, el crecimiento y la importancia de ser auténticos. Es una lección sobre la vida, y sobre cómo afrontar las dificultades con valentía y resiliencia. Es una invitación a conocer a Demet más allá de la pantalla, y a admirar su talento, su personalidad y su autenticidad. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me emociona saber que tenemos una comunidad tan grande y apasionada. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Me ayuda muchísimo saber que les gusta el contenido que hago. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así más gente podrá conocer la historia de Demet. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Qué otras celebridades les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.